Hola, buenas tardes. Espero que todos estén bien en casa este jueves por la tarde y les mando un abrazo. Quiero saludarles, agradecerles a cada uno de ustedes por sus oraciones, por este tiempo que hemos estado en casa. Sé que han estado orando por la iglesia, por los hermanos, por nosotros, por mi familia. Gracias. Y estoy contento también de escuchar algunos reportes de algunos milagros que Dios ha estado haciendo en algunos de ustedes. Les animo a seguir buscando al Señor. Y quiero compartirles algo que he estado meditando en estos días. Y Dios lo ha traído a memoria, a mi corazón. Y a través de preguntas que han venido a mi corazón y gente que me ha estado preguntando, mandando unos mensajes en referente a este tiempo. Y muchas veces nos preguntamos por qué está pasando todo esto y vemos cómo el mundo y lo que está sucediendo. Y muchas veces nos decimos, ¿y en dónde está Dios? ¿Y por qué Dios está permitiendo esto? ¿Y por qué le suceden esto a los hijos de Dios? Y tantas preguntas que podemos hacer. Pero en muchas ocasiones la Biblia nos dice que hay momentos en los cuales tú y yo vamos a pasar, momentos que a veces le llamamos desiertos, momentos, valles de oscuros, valle de sombra y de muerte, como dice Salmo 23, momentos donde nuestras vidas van a encontrarse teniendo dificultad o teniendo sufrimiento. Y también nos dice Eclesiastés, a todos nos llega el tiempo y la ocasión, y yo creo que no solamente el tiempo bueno en el cual todos esperamos y deseamos y hemos caminado en algún momento, también pasan momentos difíciles que todos como seres humanos vamos a atravesar. Hay momentos que quisiéramos evitar, pero son momentos que son necesarios a veces en nuestra vida, ya que producen un fruto muy bueno en nosotros, aunque al presente no lo estemos viendo, pero conforme van pasando los días, los meses o los años, nos damos cuenta lo bueno que dejaron esos momentos. Y quiero hablarte sobre lo importante de caminar en el horno. ¿Cómo caminar en el horno? Y quiero leerte algo que está el Salmo 23. Dice, aun cuando yo pase por el valle más oscuro, no temeré, porque tú estás a mi lado. Tu vara y tu cayado me protegen y me confortan. Ahora, Salmo 69, versículo 1, es un salmo que me gusta. Dice lo siguiente, sálvame, oh Dios, porque las aguas de la inundación me llegan al cuello. ¿Has escuchado alguna vez cuando alguien dice, ya estoy hasta el cuello de estas circunstancias o de estas deudas o de este tipo de cosas que puedes estar enfrentando? Luego dice el salmista, me hundo cada vez más en el fango, no encuentro dónde apoyar mis pies. Estoy en aguas profundas y el torrente me cubre. Estoy agotado de tanto gritar por ayuda, pero tengo la garganta reseca. Mis ojos están hinchados de tanto llorar a la espera de la ayuda de mi Dios. Está diciendo el salmista, me está yendo de la patada, como decimos aquí en México. Estoy orando, clamando, ya la garganta se me ha secado, no tengo ya palabras a lo mejor para seguir orando y Dios, sin embargo, no me contesta. No sé si te has sentido en algún momento así en que dices, Dios no me contesta, Dios no, ¿será que Dios me ha abandonado? ¿Será que cada vez en vez de salir adelante de esta situación, voy más hacia abajo y hacia abajo? El salmista es la experiencia que él está pasando. Muchas ocasiones la Biblia nos pone el ejemplo de un desierto, como les decía ahorita, de un valle de sombra, un valle difícil en el cual tú y yo podemos atravesar. Jesús lo dijo de la siguiente manera, en el mundo tendrán muchas aflicciones.
Pero las aflicciones no nos vencen ni nos aplastan. Jesús dijo, yo he vencido las aflicciones. Yo he vencido al mundo. No teman, está recordándonos Jesús. Quiero leerte algo que está en Isaías. Dice, pero Isaías 43, versículo 1. Pero ahora, oh Jacob, escucha al Señor, quien te creó. Oh Israel, el que te formó, dice, no tengas miedo, porque he pagado tu rescate, te he llamado por tu nombre, eres mío. Cuando pases por las aguas profundas, yo estaré contigo. Cuando pases por ríos de dificultad, no te ahogarás. Cuando pases por el fuego de la opresión, no te quemarás. Las llamas no te consumirán. Ahora, tanto el Salmo 23 y el Salmo 69 e Isaías que acabamos de leer nos dan una promesa. Y la promesa no es que no pasaremos por valle de sombra, no es que no pasaremos por un valle o en un lugar de aguas que pareciera que nos están hundiendo más en vez de salir a flote. No es que no pasaremos por esos momentos de fuego en nuestras vidas, momentos difíciles en nuestras vidas. No hay ninguna promesa en que dice que no pasaremos por esas circunstancias, que no pasaremos por problemas, que no pasaremos por estos momentos. La promesa es que aun cuando tú y yo estemos pasando por esas circunstancias, Jesús estará con nosotros. Dios estará con nosotros. Él nos acompañará en todo momento. Él dice, yo estaré ahí contigo. Aunque andes en valle de sombra y de muerte, Él va y nos acompaña. Ahora, el sufrimiento o los momentos difíciles que podemos estar atravesando, en los cuales a veces no tenemos una respuesta, simplemente son esos, son momentos. No es el lugar donde vamos a permanecer, no es nuestro final, no es el lugar donde Dios ya nos va a que echemos raíces en ese lugar. Simplemente es un momento, es algo por donde pasaremos, es algo que vamos a atravesar todo ser humano en nuestras vidas. Muchas veces nos preguntamos por qué como hijo de Dios tenemos que pasar esto. Hemos escuchado gente como cristianos que se han enfermado o escucha, vivimos en un mundo el cual está caído. ¿Recuerdas la historia de Jonás? Jonás está huyendo de Dios, está desobedeciendo a Dios y él se sube a un barco con unos marineros expertos. Y en medio, cuando iban en el mar, arriba del barco se desata una gran tempestad. Y la tempestad era consecuencia de la desobediencia y del pecado que había en Jonás. Sin embargo, los marineros, sin deberla ni temerla, ellos también fueron afectados. Es lo mismo con nosotros. Es la misma cosa en nuestra vida. No es porque nosotros estemos haciendo algo mal. Simplemente vivimos en un mundo caído donde, quieras o no, vamos a ser afectados de una manera o de otra. Pero en medio de esas tempestades, en medio de esos momentos de dificultad, necesitamos estar confiados que Dios está con nosotros. Por ejemplo, si leemos Primera de Pedro, me gusta la Primera de Pedro porque es uno de los libros que habla más del tema del sufrimiento proporcionalmente comparado a otros libros de la Biblia. Pedro está escribiendo a un pueblo que está pasando un momento difícil, momentos de persecución, momentos en los cuales la fe de ellos está siendo probada. Y fíjate lo que dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 7. Estas pruebas demuestran que su fe es auténtica. Está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro. Aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro, entonces su fe, al permanecer firme en tantas pruebas, les traerá mucha alabanza, gloria y honra en el día que Jesucristo sea revelado a todo el mundo. El
fuego es algo que prueba nuestras vidas. El fuego es algo que prueba la fe. El fuego, en vez de destruir el oro, lo que hace es lo refina, lo fortalece, lo embellece. Escucha, el oro lo que a la hora de entrar al fuego, el fuego lo que hace en él es que lo refina, lo fortalece y lo embellece. El fuego puede intentar destruir el oro, pero solo logra hacerlo más puro y hermoso. Es lo mismo en las dificultades, es lo mismo en los momentos difíciles, es lo mismo en los momentos desérticos, es lo mismo cuando nos encontramos en el horno de fuego, tú y yo. Puede que Satanás tenga toda la intención de derretirnos, de matarnos, de destruirnos, de quitarnos aquello que Dios nos ha dado. Pero ese horno de fuego, esas circunstancias, esas dificultades, lo que hacen en nosotros es como el oro. Nos sacan más puros y hermosos ante los ojos de Dios y nuestra fe sale con mayor fuerza y mayor pureza. Somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios. Tú y yo somos hijos de Él, pero escucha, hay muchas imperfecciones en nuestras vidas. Así de la misma manera, cuando el oro es metido al fuego, salen las imperfecciones que hay en el oro. Salen los metales que no deben de estar ahí. Salen lo que está impuro, lo que contamina al oro. De la misma manera, cuando estamos metidos en el horno de fuego, salen esas cosas que están dentro de nosotros que son desagradables. Como hijo de Dios, eso es sin duda, somos sus hijos, pero Dios quiere tratar en nosotros, purificar algunas cosas en nuestra vida y que tú y yo salgamos después del valle de sombra, después del desierto, después del horno, salgamos más puros que como entramos. Como seres humanos somos buenísimos para criticar, pero somos muy frágiles cuando nos critican. Somos buenos para ver la viga, la astilla que hay en el ojo de otra persona, pero nuestra viga es difícil de que la veamos. Somos buenos para poder mentir, pero escucha, Dios desea quitar todas esas cosas de nuestra vida. De la misma manera que lo hace con el fuego, con el oro, Dios lo usará para hacerlo con nosotros. Esas circunstancias, esos problemas, esas cosas que están dañando en nosotros. Pedro nos enseña algo en el libro de Pedro. No hay tiempo para leerlo todo el libro, pero hay algo que nos enseña. Nos enseña que debemos, en medio del fuego, necesitamos reconocer a Dios, depender de Dios, hablar con Él, caminar junto con Él, confiar en que Él está con nosotros. ¿Qué es la clave? ¿Cuál es la clave para ser fortalecidos en el horno de fuego? ¿Cuál es la clave? ¿Cuál es algo que podamos aprender para ser fortalecidos en ese valle de sombra, en ese horno de fuego en el cual tú y yo vamos a atravesar en algún momento, o estás atravesando, o tú vienes saliendo a lo mejor de ese momento? Sea que a lo mejor a través de una enfermedad, algún problema financiero, algún problema de familia, algún problema familiar, y pasaste un momento difícil o estás pasando un momento difícil. ¿Qué es aquello que nos va a ayudar a salir adelante victoriosos en medio del horno de fuego? Quiero leerte una historia que está en Daniel. Capítulo 3, versículo 14 nos habla de Daniel. Y Daniel tenía 3 amigos, Sadrach, Mesach y Abednego. Estaban en el tiempo de Babilonia, cuando el rey Nabucodonosor los había llevado como esclavos a estos jóvenes, y el rey Nabucodonosor había hecho una estatua donde todos se tenían que inclinar y hacer reverencia a la estatua que él había hecho. Sin embargo, estos 3 jóvenes se rehusaron a dar reverencia y a inclinarse ante la estatua que Nabucodonosor había hecho.
Y fíjate lo que dice. Nabucodonosor les preguntó: ¿es cierto, Sadrach, Mesach y Abednego, que ustedes se rehúsan a servir a mi Dios y a rendir culto a la estatua de oro que he levantado? Les daré una oportunidad más para inclinarse y rendir culto a la estatua que he hecho. Cuando oigan el sonido de los instrumentos musicales, sin embargo, si se niegan, serán inmediatamente arrojados al horno ardiente. Entonces, ¿qué Dios podrá rescatarlos de mi poder?, les pregunta Nabucodonosor. Sadrach, Mesach y Abednego contestaron: oh Nabucodonosor, no necesitamos defendernos delante de ti. Si nos arrojan al horno ardiente, el Dios a quien servimos es capaz de salvarnos. Él nos rescatará de su poder, de su majestad. Pero aunque no lo hiciera, deseamos dejar en claro ante usted que jamás serviremos a sus dioses ni rendiremos culto a la estatua de oro que usted ha levantado. Escucha qué respuesta de estos tres chicos. Ellos le estaban diciendo a Nabucodonosor: Nabucodonosor, no nos inclinamos ante la estatua que tú has hecho. Ellos estaban seguros que Dios los rescataría. Y ellos le estaban diciendo: nuestro Dios nos va a rescatar. Dios nos va a rescatar. Estaban seguros de eso. Estaban seguros que Dios los iba a rescatar. Lo que no estaban seguros es cómo Dios los iba a rescatar. Pero había una convicción, una seguridad en medio de sus corazones de que Dios iba a actuar a favor de ellos. No sabían la manera, pero sí sabían que Dios los iba a librar. Estaban diciendo: Nabucodonosor, no te desafiamos porque estamos seguros que vamos a sobrevivir después de esto. Te desafiamos porque Dios es nuestro Dios y no hay vuelta de hoja. No te desafiamos porque sabemos que Dios nos va a librar, sino hay un desafío porque Él es nuestro Dios y no hay otra manera en la que nosotros podamos inclinarnos ante alguien más. Qué convicción había en la vida de estos tres jóvenes. Muchos de nosotros, yo veo esto y me pongo a pensar, muchos de nosotros en muchas ocasiones venimos a Dios y le decimos qué es lo que queremos que Él haga. O cuánta gente o cuántas veces tú y yo nos hemos enojado porque Dios no hace las cosas como nosotros queremos. ¿Cuánta gente a veces hay que se amarga porque Dios no ha respondido sus oraciones? ¿Has escuchado algún momento tú mismo has dicho: ¿para qué si he estado orando, llorando, orando y Dios no me da lo que yo le estoy pidiendo? Hay gente que está frustrada porque dicen que Dios no les ha dado a lo mejor el bien que ellos quisieran materialmente o ver la respuesta que ellos quisieran. Y eso no hay más que otra cosa que nos enseña, y es lo siguiente: que en realidad Dios nunca fue Dios de ellos. En verdad Dios no es nuestro Señor si estamos actuando de esa manera o teniendo una actitud como la que yo te estoy diciendo. Lo que estamos demostrando es que Dios solamente es un medio para poder obtener un bien que nosotros queremos. Y no es así, amados. Necesitamos orar a Dios, necesitamos buscar a Dios en medio de estos momentos, escucha, a través de las dificultades. Y si Dios responde, gloria a Dios. Y si no responde, también gloria a Dios, porque en realidad sí está respondiendo. No sé si me expliqué, pero escucha, Él es Dios. Ellos estaban confiando en cualquier respuesta, sabiendo, ellos confiaban en Dios y cualquier respuesta que ellos pudieran tener, si ser librados o no ser librados, sabían que era Dios, al fin de cuentas, librándoles de la muerte o a través de la muerte. Cuando tú y yo vengamos a Dios en los momentos de dificultad, vengamos con un corazón como ese. Con un corazón no diciendo: Señor, quiero que hagas esto. Porque muchas veces Dios no lo hará.
Puedes ir a la Biblia y te vas a dar cuenta de oraciones de los hombres de la Biblia que pasaron tiempo orando y nunca vieron respuesta a sus oraciones. Yo te animo a que vayamos y confiemos en Dios. Estos 3 jóvenes eran de una manera extraordinarios. Ahora, ¿qué fue lo que les ayudó en medio del horno de fuego? Ve conmigo. Allí en el versículo 24 de Daniel 3, dice: de pronto Nabucodonosor, lleno de asombro, se puso de pie de un salto y exclamó a sus asesores: ¿no eran 3 los hombres que atamos y arrojamos dentro del horno? Sí, su majestad, así es, le contestaron. Miren, gritó Nabucodonosor, yo veo a 4 hombres desatados que caminan en medio del fuego. Escucha bien, que caminan en medio del fuego sin sufrir daño, y el 4.º hombre se parece a un dios. La razón por la que estos 3 jóvenes, Sadrach, Mesach y Abednego, no se quemaron es que lograron caminar junto con el 4.º hombre que estaba con ellos. ¿Quién era el 4.º hombre? ¿Quién era el 4.º hombre? Era Jesús. La razón por la que podemos salir adelante en medio del valle de sombra, podemos salir a lo mejor ilesos cuando estamos en medio del horno de fuego, es porque estamos caminando al lado de Jesús. ¿Recuerdas lo que leímos Isaías? Fíjate, Isaías nos está diciendo un antes de Daniel. Yo creo que estos jóvenes tenían tal confianza y a lo mejor recordaron lo que Isaías había hablado en algún momento. No lo sé, a mí sí es algo que yo puedo pensar cuando dice Isaías 43, versículo 2, cuando pases por aguas profundas, yo estaré contigo. Cuando pases por ríos de dificultad, no te ahogarás. Cuando pases por el fuego de la opresión, no te quemarás. Las llamas no te consumirán. ¿Por qué razón? Porque Dios camina con nosotros. Si tú crees en Jesús, si es algo que entonces tú puedes descansar en Él, en el horno de fuego. Si tú crees en Jesús, tú puedes descansar en Él cuando te encuentres en el valle de sombra y de muerte, cuando te encuentres en el desierto, porque no estás solo. Él camina con nosotros. La pregunta es, ¿tú y yo caminamos con Él cuando estamos pasando esos momentos difíciles? Tú y yo caminamos con Él cuando estamos pasando esos momentos difíciles. Porque escucha, todos pasaremos momentos que no nos gustan. Yo te voy a hacer una pregunta. Piensa en 3 cosas que en verdad valgan la pena que tú deseas. Que en verdad tengan más allá de un valor que a lo mejor tú lo puedas comprar con dinero. Piensa en esas 3 cosas y te vas a dar cuenta que están relacionadas con un tipo de sufrimiento. Escúchame bien, es algo que vamos a atravesar en nuestra vida, amados. Él camina con nosotros. La pregunta es, ¿estamos caminando nosotros con Él? Recuerda los 2 hombres en el camino de Emaús. Ellos iban tristes después de que Jesús había sido crucificado. Iban platicando entre ellos y la Biblia dice que estaban tristes y habían sido cegados. Y sin embargo, Jesús iba caminando al lado de ellos y no podían ver a Jesús. Ignoraban la persona que caminaba con ellos. Muchas veces en nuestras vidas así es. Los momentos difíciles, circunstancias difíciles, los momentos de necesidad a veces vienen y nos cegan en nuestra vida y no podemos darnos cuenta que Jesús está al lado de nosotros para sacarnos adelante. Estos 2 hombres ignoraban completamente a Jesús. Jesús caminaba con ellos, pero ellos no estaban caminando con Jesús.
Yo te hago esa pregunta, ¿tú estás caminando con Jesús en estos días? ¿O simplemente tú has agarrado un camino por ti mismo, tú solo buscando una solución o una alternativa? ¿O estás caminando con Él? Ahora, caminar si Él dice que caminaba, es algo que debemos tú y yo hacer. Cuando caminamos con Jesús podemos derramar nuestro corazón, poder clamar en Él, podemos confiar en Él. Caminar es algo rítmico, es algo constante que hacemos tú y yo diariamente. Caminar es parte de nuestro estilo de vida. Es algo que lo hacemos a veces en automático. Es algo que no estamos pensando si caminar. Es algo que lo hacemos desde que te levantas, empiezas a caminar. Caminas hacia lavarte los dientes, luego caminas hacia desayunar, caminas para bañarte, luego para irte a trabajar. O sea, caminamos. Es algo rítmico, es algo que hacemos diario en nuestra vida. El crecimiento en nuestras vidas espiritualmente no viene como un acto de magia, no viene de un día para otro. Es algo que hacemos constantemente, es algo que vamos desarrollando en nuestro caminar con Jesús. De la misma manera, así es como tú y yo vamos creciendo. Por eso dice la Biblia lo siguiente: el camino de los justos es como la primera luz del amanecer, que brilla cada vez más hasta que el día alcance todo su esplendor. Está hablando de nuestro caminar, es que va cada día en aumento. Caminar es orar día tras día. Caminar es leer la Biblia día tras día. Caminar es obedecer día tras día. Caminar es rodearte de amigos día tras día que edifican tu vida. Es comprometerte día con día en la causa de Cristo. Eso es caminar con Jesús. Meditar, orar, adorar, agradecer día tras día es algo que es constante, es algo que no podemos dejar de hacer, es algo que a la vez conforme lo vamos haciendo, nuestra vida va creciendo, va madurando, vamos obteniendo mayor confianza, seguridad, profundidad en nuestra relación con el Señor Jesús. ¿Por qué? Porque estamos teniendo cercanía. Si Él caminaba con ellos es porque Él deseaba que ellos estuvieran cerca de Él, poder tener comunicación con Él. Y yo no sé si en el medio del horno de fuego platicaban con Él, pero yo creo que sí platicaban. Yo creo que ellos se acercaron lo suficientemente a Él de una manera espectacular. Yo te hago esa pregunta: ¿tú estás caminando con Jesús? Muchas veces seremos librados del horno de fuego inmediatamente, pero muchas veces será un proceso que tardará. Pero escucha, ¿qué es lo que tenemos que hacer? No dejar de caminar. Aunque las circunstancias nos quieran cegar, aunque pensemos y podamos sentir lo caliente del horno, pero escucha, no dejes de caminar. Sé constante. Desarrolla una comunión con Jesús. En medio de estos días, desarrolla una confianza en Jesús. Y esa confianza solamente se desarrolla en conocer quién es el Dios en el cual decimos creer. Yo te invito a que camines con Él. Él desea caminar contigo, pero tú camina con Él. En la Biblia podemos ver hombres en la Biblia que fueron llamados, que caminaron con Jesús, lloraron, clamaron, escucha, confiaron, oraron, meditaron, agradecieron, amaron y al fin siguieron esperando. Algunos Dios los libró de una manera que todos hubiéramos querido. Algunos fueron librados de otras maneras. Pero al fin de cuentas, Dios estuvo con nosotros y Dios está con ellos y ha estado con ellos
como lo seguirá estando con cada uno de nosotros el resto de nuestra vida. Si seguimos caminando y seguimos abrazándole, tomándole de la mano y yendo adelante. Jesús mismo fue al horno de fuego. Jesús fue al horno de fuego en la cruz. Y Él fue y estuvo en el horno de fuego. Me gusta lo que dice Isaías. Fíjate, quiero volvértelo a leer. Pero ahora, oh Jacob, oh Bernardo, oh no, tú menciona tu nombre ahí. Dice, pero ahora, oh Bernardo, escucha al Señor, quien te creó, oh Israel, el que te formó, dice, no tengas miedo porque he pagado tu rescate. Él ya pagó la furia del horno de fuego en la cruz del Calvario por ti y por mí, para que tú y yo no fuéramos arrojados a ese lugar. Cualquier fuego, tormenta o dificultad que estemos pasando, Él ya lo pagó. Solamente me toca a mí confiar en Él, esperar su respuesta y creer que su respuesta, sea cual sea, va a ser la mejor para mi vida. Yo te animo a que en estos días que tú estés en casa, amados, iglesia, camina con Jesús. Veo que muchos de nosotros puede que estemos caminando apartándonos. En vez de este tiempo acercarnos a Él, muchos puede que nos estemos apartando y que nos estamos quedando atrás. Y nos estamos cegando y perdiendo la oportunidad de lo que Dios quiere hacer en nosotros. El oro, después del horno, sale purificado y embellecido. Pero también nos puede endurecer el fuego si no estamos nosotros en nuestro corazón dispuestos a que Dios sobre. No podemos entrar al horno de fuego. Va a ser muy difícil entrar al horno de fuego olvidando el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Recuerda lo que Cristo pagó por ti en la cruz. Porque va a ser muy difícil permanecer o estar en el horno de fuego y no creer eso que te estoy diciendo, que Jesús ya pagó tu rescate para que salieras de ahí. Va a ser muy difícil permanecer en el horno si no crees eso. Porque no vas a poder ver a Dios en medio del horno. Vas a ver tu corazón lleno de amargura, lleno de ira, lleno de resentimiento, porque Dios no ha hecho lo que tú quieres. Él ya está haciendo lo que nosotros necesitamos y lo que Él quiere. Yo te animo a que confíes en Dios, camina con Dios, busca a Dios y sigue adelante como la luz de la aurora. Ve aumentando, no es tiempo de disminuir, es tiempo de aumentar. ¿Ok? Dios les bendiga. Quiero orar en esta tarde por cada uno de nosotros. Padre, muchas gracias por esta tarde, te bendecimos, te honramos. Señor, oro por cada uno de aquellos que están pasando, o puede que estemos pasando por momentos difíciles. En medio de estos días solamente pido que nos ayudes a caminar contigo. Tú estás con nosotros, nosotros queremos estar contigo, queremos confiar en ti, amarte a ti, acercarnos a ti. Queremos, Señor, ser constantes en nuestras vidas, en nuestra búsqueda de Dios, en nuestra meditación de la palabra. Queremos, Señor, tomarte de la mano y no soltarte en medio de este valle, en medio de este horno. Tú nos sacarás adelante. En el nombre de Jesús. Amén. Algo interesante que sucede cuando estos tres jóvenes salen. Te vas a dar cuenta que nada más salieron ellos tres. El cuarto se quedó ahí. Él siempre está presente cuando tú y yo caigamos en esos momentos difíciles. Él nos acompaña en todo momento y en toda circunstancia. Dios les bendiga, les amo, les extrañamos, Cintia, mis hijos y yo, y les mandamos un abrazo ahí en sus casas donde se encuentran. Hasta luego.